Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 22 de El Real Heredero Uzumaki. Como ya se han dado cuenta, estoy tratando las habilidades de Naruto y a su vez su paso por la academia. Como ya he comentado antes, tengo muchas ideas sobre las habilidades que deseo que Naruto pueda tener y más que todo en lo referente a su Fuinjutsu. Si han seguido la historia hasta este Cap, han de haberse dado cuenta que lo que ha aprendido Naruto sobre el Fuinjutsu si bien básico ya es en demasía peligroso y a su vez esto ya deja claro que está muy por encima de muchos y esto es justo lo que quería evitar. Por ello busqué un motivo por el cual hacer que sus conocimientos sobre su Fuinjutsu no continuarán creciendo tan rápido como debería de hacerlo al solo enfocarse en esto y si bien esto es algo que se continuará viendo en este Cap, en los siguientes a fin de que si tenga retos, será un tanto complicado que no pueda ganar una pelea con las habilidades que ya tiene sobre el Fuinjutsu. Por supuesto, el hecho de hacerlo interesarse por otras cosas no es solo porque sí. No, eso tiene su valor y lo hará ser por mucho más peligroso como bien se darán cuenta en este Cap. Tal vez se piense que en algunas cosas sobre las habilidades de Fuinjutsu me excedo, pero recuerden a Minato. Él podría hacer que su marca de Hiraishin subiera a sus enemigos como en el caso de Killer Bee. Solo imaginen que en vez de ese sello estar dispuesto para el Hiraishin, sea un sello explosivo. Sí, es demasiado el poder que se puede llegar a tener con algo así, no daría muchas oportunidades a otros y por lo mismo, como se darán cuenta en este Cap, en los siguientes no llegará al nivel necesario para hacer que los sellos puedan ser hechos de esa forma. Por el momento está más que bien con el hecho que pueda lanzar un sello explosivo debajo de sus oponentes o en el campo a su alrededor. En todo caso, creo que manejar las habilidades de Naruto con respecto al Fuinjutsu y lo que se puede ser bastante retador y esto para no hacer que esté completamente overpower. Creo que Kishimoto decidió dejar esto a un lado para no romper completamente los niveles de poder en la historia, ¿qué piensan? Es una de las artes shinobis menos exploradas en todo el anime de Naruto y lo poco que se mostró, ya hacían de estas habilidades algo muy superior a todo lo demás. Diablos, iban desde sellar a Bijus, evitar que se pueda decir nada sobre una determinada persona como en el caso de los Ambus de Danzo, hasta crear marcas con las cuales se le podrían brindar habilidades de curación o fuerza sobrehumana como en el caso de Tsunade, Byakugo no Sasuke y el sello maldito de Orochimaru. Sin duda, de Naruto haber aprendido esto en la historia original, de haber sido el tipo de habilidades que Kishimoto hubiera decidido explorar en vez de tratarse del Kyuubi, hubiera sido algo muy interesante de ver. Me imagino al pobre Sasuke sin saber qué diablos hacer para estar siquiera cerca de estar listo para luchar en contra de Naruto. Jajaja, sí, algo bastante interesante de ver. Bueno, así no tengo muchos planes como para que Naruto humille a sus enemigos, a Sasuke. Se darán algunas cosas por esto mismo. Las habilidades básicas de Naruto y por esto, ninjutsu, taijutsu, lanzamiento de kunais, shurikens, van a ser de nivel muy alto con relación a otros como se darán cuenta en este Cap. Bueno, eso lo deje para la graduación en realidad. Aún así, mientras avance el Cap se darán cuenta de cómo serán las habilidades de Naruto en esos apartados. Al menos más en lo referente a los kunais y shurikens, su ninjutsu. En el taijutsu lo haré ocuparse de esto más seriamente después y esto, para no hacerlo tan OP. Pueden dejarme saber cómo estuvo el Cap, cómo va el dibujo, si le va gustando el mismo. Si es así, pueden dejar su like. Bueno, los dejo, El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 22. Arte Ninja, Kenjutsu. Sabía que tenía muchas cosas en las cuales gastar su tiempo y a su vez esto significaba un problema para él. Por supuesto, era claro que mientras más pueda mejorar sus habilidades así estas por las variadas le quitaran un poco de tiempo para dedicarle a alguna otra que necesitara más trabajo, iba a dar la oportunidad de que estuviera mucho más preparado y que en esas habilidades fuera más destacado. Sin embargo, el hecho de tener cosas diferentes en las cuales concentrarse volvía las cosas un tanto complicadas. Por suerte, así no lo hacía de la mejor forma dado a que practicaba con sus compañeros de equipo que no eran tan fuertes, había logrado continuar mejorando sus habilidades en los combates y a su vez, como usaba su ninjutsu. La verdad, esto en particular al haber tomado las palabras de Taketsuri, había dado la oportunidad para no tener que preocuparse demasiado y mejorar bastante en eso. Se sentía bien por eso, de verdad. Sin embargo, aún entonces había otras cosas en las cuales continuar mejorando, aprendiendo y así no era un problema, cuando ya se había propuesto trabajar en otra cosa en la cual mejorar, era algo un poco molesto. Bueno, aún no había pasado un año completo desde que no solo se había involucrado mucho más en mejorar sus habilidades, desde que las cosas habían comenzado a ir realmente bien. Asimismo aún faltaba más de un año en la academia para prepararse tanto por el tiempo que no le había podido dedicar a lo que realmente deseaba.
En todo caso, así había mejorado bastante en sus habilidades en los últimos meses, en lo que eran sus habilidades con kunais, shurikens, solo eran malas. No había otra cosa que decir sobre ese asunto, de verdad. No le había dedicado tiempo a eso, no solo era que él mismo no pensó en ello, sino que su sensei no había tratado ese asunto con él. Sí, el hecho que se haya mostrado tan superior a sus compañeros había dado la oportunidad de que se pensara que en algo tan básico como lo era lanzar kunais y shurikens debía de estar cubierto por él. No estaban equivocados, debería de ser así y por lo mismo otros niños así eran considerablemente buenos en eso a diferencia del pelirrojo, no eran tan fuertes como él. Sin embargo, había un detalle que ellos no conocían. El pelirrojo había estado demasiado ocupado aprendiendo otras cosas importantes. Por supuesto, era cierto que había deseado tomarse las cosas más con calma en una de ellas, pero en lo demás era algo en lo cual trabajaba. Entonces, con lo ocupado que había estado el pelirrojo no se había interesado por esto y no era lo mejor, se había propuesto no dejar las cosas al azar y eso mismo estaba haciendo. Sin duda, tenía que poner en orden sus cosas, tenía que hacer un plan de entrenamiento y así poder llevar las cosas correctamente y sin perderse, sin olvidarse de las cosas. Y esto había hecho, ya que tenía entrenamiento físico temprano en la mañana, eso hasta cierto punto estaba cubierto y si bien era cierto que lo puso en su lugar correspondiente, no era algo que iba a olvidar muy pronto que se diga y menos mientras estuviera en la academia. Sus prácticas de combate y ninjutsu es algo que ocupaba el segundo puesto y su segundo entrenamiento físico es algo que ubico en el tercer lugar. Sin embargo, a sabiendas que pasaba horas entrenando su velocidad, reflejos, agilidad, destreza, evasión fue algo a lo cual quitó unas horas para comenzar su entrenamiento de shuriken y kunai. Sus primeros intentos se habían dado tratando de golpear los árboles en cualquier parte, fue un total chiste. Casi se podría pensar que era visco o que tenía la vista distorsionada. Simplemente, sus intentos nunca dieron en el objetivo y el pelirrojo en su cabeza no había dejado de burlarse de él. El niño tenía una puntería tan mala que era difícil de entender cómo diablos el niño podría lanzar tan bien jutsus que necesitaban de la precisión y estos siendo jutsus como lanzar rocas, bolas de agua. Aunque bueno, tenía que decir que no había visto al chico golpear a alguien antes con ellos. Naruto solo se dio cuenta de las burlas del hombre cuando él mismo le comentó sobre lo malo que era. Sí, pues el niño no iba a practicar esto en ese espacio, cuando estaba en su espacio mental solo se concentraba en trabajar en otra cosa. No veía esto mal, tenía que dividir bien su tiempo para así mejorar en las diferentes cosas que tenía por delante y necesitaba aprender. Así que, era algo bueno que hiciera esto, pero no por eso dejaba de ser cierto que el niño no practicaba eso en ese plano. En todo caso, al pequeño pelirrojo no le gustó mucho que el hombre se burlara de él, ya tenía suficiente con saber lo malo que era en esas cosas. Por otra parte, siendo el deber del hombre de ayudarlo, tuvo que hacer esto y por ello le había dicho al niño que estaba concentrándose demasiado en su objetivo, al hacer esto solo se estaba presionando y en vez de tener su mente clara y concentrarse, solo obtenía lo contrario, lo que daba como resultado que así pasó más de 15 días completos intentando golpear al árbol, lo consiguió muy pocas veces. Por tanto, tenía que relajar su mente para hacer buenos tiros que puedan dar en el objetivo, así esto fue dicho por el hombre y era muy cierto, el pelirrojo no mejoró instantáneamente. Esto era algo que pasaba con el tiempo y si bien fue cierto que al hacer las cosas como se deberían de hacer su margen de mejora se hizo más rápido, lo cierto es que estaba muy lejos de tener la mejor puntería posible y más a sabiendas que no era como que tenía un punto en donde golpear. Su objetivo era un árbol y punto. Estaba lejos, por supuesto, pero no dejaba de ser un árbol. De hecho, por esto mismo al ya ser capaz de golpearlo casi todo el tiempo, dibujo un círculo y intento golpearlo. Como era de esperar, no fue algo fácil. Aún así, no perdió la calma, se concentró y fue mejorando bastante rápido con el paso del tiempo. En dado momento, a sabiendas que sus kunai se terminaban y tenía que ir a recogerlos, pensó en algo para no solo evitar tener que hacer esto, sino que también para implementarlo en su entrenamiento de agilidad, resistencia y demás. Pensó en crear un sello que le diera la oportunidad de no solo tener los kunais al alcance de sus manos, literalmente, y a su vez que este sello le permitiera multiplicar los kunai que tenía. Ya sabía que había un jutsu de clonación de kunai y por tanto,
era posible hacer esto. Esto mismo hizo, pero antes de hacerlo tuvo que aprender el tema de Fuinjutsu dedicado a la creación de sellos de almacenamiento. No era algo tan simple como se veía. No, para hacerlo se necesitaba crear un espacio en donde se pueda guardar las cosas que se desee en el momento amén de tener en cuenta su tamaño y otras cosas a fin de que el sello pueda trabajar correctamente. Esto se podría dejar pasar al saber el objetivo final y más que todo al tener conocimiento básico sobre el asunto. Sin embargo, él no estaba obteniendo conocimiento básico. No, se le estaba enseñando correctamente para que sea capaz de hacer cualquier cosa imaginable con el Fuinjutsu, podría hacer lo mismo y por ello, a sabiendas de las cosas que iba a poder hacer con esto, Naruto no fue demasiado lejos por el momento. No, solo aprendió lo básico, a crear los sellos que necesitaba y nada más adelante podría aprender ese tema en toda su extensión. Por ahora solo tenía un solo objetivo y en eso se concentró. Creó su sello correctamente y lo puso en la palma de su mano, con eso al poner un poco de chakra en el sello, un kunai iba a hacer acto de presencia. Al tener lo que deseaba continuó su entrenamiento de la mejor forma posible al tener la posibilidad de ahorrarse mucho tiempo. Su mejora se fue haciendo más grande y solo casi un mes después había logrado dar en el blanco en 9 de cada 10 tiros, era algo bueno. No podía dejarse de lado de ninguna forma posible, de verdad. Sin embargo, él mismo sabía que no era tan bueno. No, sus objetivos no todo el tiempo iban a estar tan cerca y estáticos. Se dio cuenta de ello, el pelirrojo de ojos rojos también le había dicho lo mismo. Por tanto, estaba claro que sus posibilidades de fallar su tiro al lanzarlo contra alguien eran simplemente demasiadas. De alguna forma, todo lo que había hecho no servía de nada. Sí, pues pensar en que su objetivo se iba a quedar mirando el kunai, que iba a verlo sin hacer nada no era algo que debería de pensar. Ya en sus entrenamientos con kunais de madera buscaban esquivar las estocadas del mismo en sus prácticas. Sí, eran de madera, pero ser arrojados tan rápido, al mantener un filo así no sea tan exagerado era más que suficiente para poder atravesar la ropa, la piel, hacer cortes. Por tanto, era necesario hacer lo posible para evitar ser heridos por los mismos así sean de madera. En todo caso, sabiendo esto que los kunais de madera podrían herir no simplemente iba a pensar que sus enemigos se iban a quedar de pie esperando ser heridos por su arma arrojadiza. Al menos sabía que si estaba estático tenía muchas posibilidades de golpear al objetivo. Por otra parte, al saber que debería de tener objetivos en movimiento que no solo sean lentos, sino que rápidos tuvo que trabajar. Con lo que había aprendido sobre el Fuinjutsu, cables ninja y algunos blancos que había comprado se encargó de preparar sus cosas para continuar sus entrenamientos. Con los alambres ninja, a través de un sello se encargó de crear un vínculo con el blanco de tiro a fin de que este último pueda moverse no solo en forma recta, sino que el zigzag, en forma aleatoria, circular, así como aparecer en diferentes lugares a fin de hacer todo más complicado para poder golpear al objetivo. Con eso hecho, se encargó de dejar algunos sellos alrededor de donde practicaba y comenzó su entrenamiento. Fue difícil, simplemente, el hecho de hacer tal cosa hacía que fuera casi imposible poder golpear al objetivo. Como pensó, muy posiblemente de no haber hecho tal cosa sus posibilidades de poder golpear al objetivo se hacían muy bajas, de verdad. Fue desagradable saber tal cosa, pero lo importante no era golpear el objetivo, era mejorar y eso estaba haciendo. Por otra parte, ya no se trataba de lanzar el kunai a un solo objetivo estático. No, se trataba de apuntar al objetivo, calcular su trayectoria, identificar sus movimientos, predecir el mismo a fin de conseguir golpearlo. Simplemente, hacer tal cosa de tal forma complicaba mucho las cosas para él, pero estaba bien, podría dominar tal cosa. Así es cierto que no había demostrado ser muy inteligente en años pasados, lo cierto era que era bastante listo, el hecho de ir obteniendo más y más conocimiento sobre las cosas lo hacía mucho más listo. Por lo tanto, así fue complicado tuvo la oportunidad de golpear al objetivo y lo fue haciendo con más y más frecuencia, fue tanto así que terminó rompiendo el blanco de tiro. Era algo de esperar a sabiendas que era un trozo de madera, pero el hecho que él mismo sea tan grueso y que por el movimiento no diera en el mismo lugar todo el tiempo, había hecho que tardara más tiempo en hacer tal cosa. Aún así, pasó y tuvo que comprar otro y volvió a pasar lo mismo mucho más rápido que antes al ser por mucho más hábil que antes y siguió pasando lo mismo hasta que se cansó de eso. Sí,
Pues ya no duraba ni 2 días completos y no pensaba estar comprando a cada rato un blanco de tiro para continuar su entrenamiento, tuvo que pensar en algo más para evitarse tal cosa. Por esto, había puesto un sello de almacenamiento en el blanco de tiro que se iba a activar al realizar cierta presión o bien cuando el kunai se incruste 1 centímetro. Tal vez hasta cierto punto no se notaría del todo en donde había golpeado el kunai, pero resolvió eso haciendo que el sello mostrara una marca roja en el lugar golpeado y asimismo, que la misma desapareciera luego de unos 20 segundos. Con eso hecho, tuvo la oportunidad de dejar de preocuparse por qué se rompiera y para casi 3 meses de haber estado trabajando en sus habilidades lanzando kunai, estaba muy satisfecho. Había conseguido golpear 10 de cada 10 tiros en el objetivo, no solo manteniéndose quieto en su posición y lanzándole al objetivo. Eso se había vuelto muy fácil de hacer por lo que tuvo que cambiar la forma de hacer esto un poco y pensó en hacer esto mientras realizaba su entrenamiento de resistencia, agilidad y demás. Pudo hacer esto no solo tuvo un recorrido bastante largo donde tenía que esquivar los obstáculos que había puesto, los árboles, los kunais de madera que había dejado en algunos sellos en formas de trampas en todo el lugar a fin de que se le lanzara y poder esquivarlo, también tuvo que ir lanzando sus kunais a la vez que maniobraba en su recorrido. Sus habilidades, agilidad al hacer esto aumentaron enormemente. Tanto fue así que mientras hacía esto logró aprender cómo hacer que sus proyectiles realizaran curvas en su camino al objetivo. Esto tuvo 2 cosas buenas, la primera podría despistar al oponente y la segunda, podría llegar a objetivos más complicados como mismo se dio cuenta al golpear objetivos que se encontraban detrás de rocas, árboles. Al ser tan bueno en eso, pensó en continuar sus entrenamientos esta vez, con sus shurikens y no significó mayor reto. No. Ya con los kunai se había hecho bastante bueno y con los shurikens fue algo que fue relativamente similar. Solo que con estas las curvas que se realizaban todos los lanzamientos resultaban ser muy fáciles de hacer dado a su forma. De hecho, por esto mismo todo fue más fácil, no tenía que esforzarse mucho para lograr que hicieran lo que deseaba con el juego de manos que hacía para lograr que hicieran el movimiento que deseaba. Por otra parte, al tener sus habilidades de lanzamientos de kunais y shurikens en un punto tan alto las usó contra sus compañeros. No con kunai reales, no estaba loco para hacer eso. Sabiendo cuánto había mejorado en sus habilidades en esto podría llegar a herirlos gravemente y no pensó en hacer algo como esto. Por lo mismo, usó kunai para práctica, fue una buena decisión, golpeaba a los niños el 99% de las veces con esas armas. De haberlo hecho con las reales estuvieran en el hospital la mayor parte del tiempo o solo muy heridos como para continuar los entrenamientos diarios que realizaban. De hecho, por golpearlos tantas veces había hecho que su sensei se acercara a él para hacerle saber que dejara de usarlos. No era nada justo para sus compañeros usar esto para lidiar con ellos cuando ya era mejor que ellos en movilidad, taijutsu, ninjutsu. Simplemente, se le pedía que intentara equilibrar un poco las cosas con sus compañeros o más bien, que le diera la oportunidad a sus compañeros de poder mejorar. Sí, pues el hecho de que sea tan superior a ellos no iba a hacer que los niños mejoraran. Diablos, eso le quitaba los ánimos a los niños de luchar contra él así fueran 2. Bueno, a casi todos los niños, pues habían 2 de ellos y 2 niñas curiosamente que ponían todo de sí a luchar contra él. Claro, cuando estaban en el mismo equipo que él, pero si estaban dentro de su grupo y cuando le tocaba estar en el mismo equipo. A diferencia de otros niños que si conocían sus habilidades decidían no esforzarse tanto al conocer el resultado de la pelea de práctica. De hecho, por eso muchos se terminaban rindiendo tan pronto como vencía a su compañero con quien hacía equipo. Bueno, su sensei se había encargado de decirle que no iba a permitir esto pasado un tiempo. Por esto mismo se le había dicho que dejara de usar esto. El hecho de ya ser tan superior a ellos no estaba haciendo que los niños se interesaran mucho en luchar contra él. En todo caso, hizo lo que se le pidió en esa ocasión y los niños pudieron entrenar con todo lo que tenían contra él, contra ellos mismos. Por otra parte, pensó en hacer algo más con los sellos que tenía en la palma de su mano, con los kunais en particular. Sabía que así como se lanzaban los kunais, se preparaban con papeles bombas a fin de que puedan estallar al entrar en contacto con el enemigo o bien, cuando los mismos se activaban. Pensó en hacer esto mismo con algunos de sus kunais y así tener de estos tipos en su arsenal y lo mismo hizo con los shurikens y estos en particular estaba seguro que iban a servir muy bien para algo que tenía en mente. Al concluir con estos preparativos, el pelirrojo más grande decidió enseñarle al niño algo más.
Claro, esto ya era algo que pensaba enseñarle al niño en algún momento, pero a sabiendas de su entrenamiento anterior se presentaba como una buena oportunidad para que el niño aprendiera tal cosa. Por esto, le comento al niño sobre eso. El pelirrojo mostró interés en eso y más dado al hecho que sabía que el hombre enfrente de él había creado dos espadas muy interesantes, de hecho. Recordaba que se le había dicho que su madre tenía una de esas espadas. En todo caso, dado al interés que tenía en saber un poco más sobre esto, le había preguntado sobre las espadas, cómo las había creado. El pelirrojo no intentó dejar eso a un lado. No, estaba seguro que el niño podría hacer algo igual y no contarle no iba a hacer de él un buen líder, un maestro en dado caso. Por tanto, comenzó diciendo, bueno, como ya te he dicho antes, al tener la oportunidad de controlar tu chakra a voluntad tendrás la oportunidad de darle la forma que quieras, hacer lo que quieras hacer y esto con tu imaginación por supuesto. Ahora bien, esas espadas que creé no solo están hechas con el chakra normal que cada persona posee, no, es con un chakra mucho más fuerte. Como dijo mi padre, él nació con muchas cualidades propias de esa criatura y esta habilidad de esta criatura le daba la oportunidad de tener un chakra especial o bien un chakra de cierta forma diferente al común. Dado a las habilidades de mi padre, descubrió que esas habilidades y mismo de lo cual me di cuenta, con ese chakra, esa habilidad se puede someter a las bestias con cola, quitarle su chakra, su movilidad. Esta misma habilidad se ha transmitido como un rastro genético en nuestra familia, un Kekei Genkai, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos. El pelirrojo se sorprendió un poco por eso, de cierta forma se le había dicho que podría llegar a desarrollar uno, a tener las mismas habilidades que el padre del hombre que tenía enfrente de él, la que él mismo tenía. Sin embargo, no se había tomado un tiempo para ganar conocimiento sobre esto. No, tenía la idea, pero de ahí a que tenga la posibilidad de que podía llegar a tener estas habilidades era algo que aún estaba asimilando, de verdad. Como has de saber, el chakra es energía y no tiene forma en sí. Sin embargo, se ha transmitido con la forma de cadenas de chakra. Esto no es un impedimento para hacer lo que deseamos con él y usar otra forma o algunas de sus habilidades. No, es solo que ha tenido esa forma básica. En todo caso, al poder manipular el chakra a tu voluntad puedes hacer esto y con ellas tener el mismo poder que tienen las que cree, al menos hasta cierto punto ya que las dote de la posibilidad de refletar cualquier ataque en contra de mi enemigo y a la otra, poder sellar en dado caso, dijo el hombre tranquilamente recordando ambas espadas con características para nada normales. Bueno, ¿quién dijo que él como parte del clan Uzumaki era alguien normal? Entiendo, sin embargo, por lo que sé el chakra es azul o amarillo en dado caso, las hojas eran rojas, dijo el pelirrojo tranquilamente no solo recordando las espadas, sino que el nombre que el hombre le había dado a las mismas. Sí, es solo un color, como te dije, el chakra como energía no tiene forma, tampoco tiene color. Esto es algo que puedes elegir, por esto mismo como dijiste el chakra puede manifestarse de diferente color, azul o amarillo. Esto en cierta forma está unido al espíritu de la persona. Por lo general, el color del chakra refleja la forma en la que eres y en lo que te estás convirtiendo. Por ejemplo, un chakra azul se asocia a la calma, la paz, tranquilidad y algunos otros derivados. También, este equilibrio, seriedad. El amarillo, felicidad o también puede tornarse en ansiedad. El rojo, pasión, enojo, molestia, poder, salvajismo, peligro. Morado, maldad, mala voluntad, indecisión, irracionalidad, locura. Rosa, romance, afecto, irracionalidad, poca capacidad para pensar correctamente. En fin, como te he dicho, es algo que habla de la persona. De tener esta relación con el chakra puedes darte cuenta de muchas cosas sobre la persona. Si recuerdas, es algo que se te ha dicho antes que puedes hacer, dijo y el pelirrojo más pequeño asintió. Tal cual le dijo el hombre, fue algo de lo cual ya se le habló. El abuelo del hombre había tenido la renuencia, la fe que las personas por medio del chakra puedan comunicarse. Entonces, sabiendo que con solo identificar el color del chakra de una persona se podría conocer tanto de la misma, era claro que esto es algo que se le dijo. Por supuesto, no había pensado en esa posibilidad antes, pero no por eso dejaba de ser algo muy cierto. Sí, lo recuerdo, dijo tranquilamente a la vez que imaginaba que el hombre le había dado ese color a las espadas no solo a fin de que se vean bien,
sino que se conociera el amor que sentía a su clan, lo fuerte que era, lo irracional que podían volverse, lo peligroso que podría llegar a ser. Entonces, como has de saber, puedes hacer esto más adelante. Por supuesto, tendremos que trabajar en manifestar este chakra. No será algo difícil, puedo sentirlo en ti, dijo el hombre de ojos rojos con una pequeña sonrisa, y no solo por lo dicho, sino que podría darse cuenta de lo relacionado que estaban por medio de este chakra. Claro, no lo ponía en duda, el chico era un Uzumaki puro y no lo dudaba. Sin embargo, tampoco era como que iba a pensar que los Uzumakis eran los únicos con el cabello de ese color. Escuchar lo que dijo el hombre, lo hizo sonreír. Por lo que había dicho el hombre estaba claro que él mismo podía tener este poder en él, y sabiendo que se le podría enseñar a usarlo, era algo que iba a poder hacer en algún momento, pero escucharlo lo hacía sentir bastante bien, de verdad. ¿Y qué? ¿Voy a aprender a usar la espada?, dijo el pelirrojo tranquilamente, y más a fin de no apresurarse y dejar de lado lo importante que era aprender esto si era que deseaba alguna vez usar este chakra de una forma similar a la del hombre. Como has de saber, si por algo se han destacado los miembros de nuestro clan a lo largo de la historia dejando de lado el Fuinjutsu, es el Kenjutsu. Es cierto que con el tiempo se fue haciendo algo a lo cual se le dedicó menos tiempo, menos interés, al igual que el Fuinjutsu. Sin embargo, antes, los más cercanos a mi padre, mis hermanos, mis hijos, fue algo a lo cual se le dedicó un estudio adecuado a fin de especializarnos en algo más, y eso hicimos. Vas a aprender a hacer esto de acuerdo como se estableció en los días más cercanos a mi tiempo, dijo el hombre tranquilamente con la mirada puesta en el niño, utilizando el control que tenía sobre el espacio donde estaba. Cambió completamente el espacio prácticamente en blanco que había tenido para darle forma a lo que deseaba. Para el pequeño pelirrojo no fue algo tan sorprendente lo que había pasado. No, ya antes había visto tal cosa, y por eso mismo llevaba muy presente en su mente esa historia que prácticamente todos desconocían. Por lo tanto, estaba claro que ya había visto tal cosa y no se sorprendió demasiado. Lo que sí lo hizo impresionarse un poco fue lo que parecía ser su lugar de entrenamiento. Era un campo de cierta forma minado con árboles, no estaban enteros, solo sus troncos, y no lo eran como tal, y es pues que eran trozos de madera muy recta enterradas en el suelo. Parecía formar un camino, un patrón de conocimientos que a plena vista no se veía. Uno de los campos solo tenía fuera de la tierra un trozo de tronco de unas 10 pulgadas, el otro era el triple de eso, y asimismo, los troncos se hacían mucho más delgadas. El tercero no era muy diferente, solo que en este los troncos no permanecían tan firmes, y esto porque bajaban y subían de una forma no muy rápida, pero sí lo suficiente para hacer que quien estuviera sobre uno de los troncos pierda la estabilidad y cayera al suelo. Los siguientes dos seguían las mismas características que el anterior, solo que la velocidad de movimiento aumentaba. El siguiente de estos dos ya no solo tenía las mismas características de los demás, sino que también habían obstáculos que debería de evitar para evitarse algo desagradable. Los siguientes no eran muy diferentes, pero el último sí era muy complicado, y es que, donde debería de mantenerse de pie y hacer movimientos que sí o sí tenían que ser rápidos, era más grueso que dos de sus dedos juntos. Podía ver que eran firmes, pero no le aseguraba que iba a ser algo fácil de ninguna forma posible. Para tener un buen Kenjutsu puro se necesita ser rápido, ser firme, tener buena movilidad y tener una muy buena técnica. Aprenderás a hacer esto primero, dijo el hombre de ojos rojos, y Naruto miró al hombre antes de llevar la mirada al lugar. Había pensado que aprender eso iba a ser algo a lo cual sí o sí debería de prestar atención, pero por cómo se mostraba donde iba a hacerlo iba a ser mucho más exigente de lo cual llegó a imaginar, de verdad. Bueno, al menos sabía que ya había entrenado su físico antes de este momento e iba a mejorar más rápido. Por esto mismo, a sabiendas de que iba a tener que pasar un tiempo antes de poder aprender correctamente los movimientos que iba a aprender según el patrón escrito en lo que iba a ser su campo de entrenamiento, fue al lugar, o al menos eso intentó hacer, pues el hombre lo detuvo. Él miró al hombre, quien le lanzó una espada de madera, atrapó el arma antes de que el hombre dijera: úsala para poder lanzar tus ataques cada vez que sientas un cambio en el tronco donde te pararás. Todo el tiempo en una pelea, más que lanzar ataques, se tiene que saber el momento para atacar. Y sí, esto podría ser algo que tenga mayor relevancia en el momento donde tu enemigo parece tener las mismas habilidades o estás por encima.
Sin embargo, el campo de batalla cambia con cada movimiento, cada segundo cuenta y con ello puedes tener una oportunidad que sí o sí tendrás que identificar y en consecuencia, saber cómo y cuándo atacar, dijo el hombre y el pelirrojo asintió antes de tomar camino a su lugar de entrenamiento más fácil y en este, los troncos eran muy anchos, casi medio metro y esto le daba la oportunidad de moverse fácilmente entre uno y el otro tronco. Ciertamente, no era lo más difícil y como se le dijo intentó concentrarse en distinguir esos que eran ligeramente más grandes que otros para hacer lo que le dijo el hombre, y una vez que lo encontró hizo justamente lo que se le había pedido e intentó hacer lo mismo de nuevo siguiendo los patrones formados. Sin embargo, no midió completamente sus pasos y cayó. No fue una caída de muy alto, apenas eran unas pulgadas que sobresalían del tronco y por eso mismo se recompuso rápidamente. Sin embargo, estaba claro que debía de tener más cuidado. Días después, en serio, pasear perros, dijo el pelirrojo un tanto disgustado, era cierto que aún no era un shinobi para hacer misiones y por tanto, no tenía por lo cual quejarse. Sin embargo, con lo tanto que habían crecido sus habilidades cada vez más se encontraba muy tonto que tuviera que hacer esto. De nuevo, no era un shinobi y no tenía por lo cual quejarse, el hecho de que supiera el propósito del por qué realizaban esas tareas en la aldea le daba muchas oportunidades de estar cerca de hacer esto fácilmente. Sin embargo, así como aumentaron sus habilidades se daba cuenta que eso no era algo de lo cual debían de estar ocupándose, mejor prefería entrenar y realmente esto era algo que necesitaba. Había estado aprendiendo a usar la espada y si bien había mejorado estaba muy lejos de poder dominar esto aún. Entonces, sin duda prefería continuar su entrenamiento en vez de hacer eso. Por otra parte, así como su impaciencia había aumentado al hacer esas cosas dado sus habilidades, también el orgullo hacia sus habilidades y capacidades había aumentado lo que sin duda era un detonante justo para que las tareas que debería de hacer resultaran algo molestas con lo cual tratar y la idea de que iba a tener que ejecutar esa tarea solo para recibir más misiones como esas, lo hacía pensar que se le hacía perder el tiempo, que se estaba jugando con él. Sí, el hecho de sentir que se estaba jugando con él o bien esforzándose demasiado para hacer cosas como esas no ayudaban mucho. De verdad, lo único bueno que salía de esto era que ganaba un buen dinero con el cual compraba sus alimentos. Claro, no vivía solo, en su casa siempre había comida. Sin embargo, él, sus hermanos dado a los entrenamientos que estaban realizando comían mucho más que un niño normal de su edad y él, que estaba llegando todo el tiempo al límite mostraba mucho más que su metabolismo había aumentado mucho. De hecho, por esto mismo sus padres habían preguntado varias veces por su mejora, sus entrenamientos. No le había dicho demasiado al hombre. No era que deseaba mantenerlo al margen de sus habilidades o alejado de él. No, no era de esa forma. Realmente le gustaba la idea de que el hombre le enseñara algunas cosas. Así que, realmente deseaba que el hombre pasara más tiempo con él. Bueno, dado a sus entrenamientos había decidido llevarlos por su cuenta. Pero esto no era porque sí, verse detrás de sus hermanos, como un inútil no había sido lo mejor. Y sí, sabía el porqué de su incapacidad y sabía que podría solucionar eso, pero iba a decirles a sus padres para que de nuevo estuvieran en lo mismo, por supuesto que no. Así que, sabiendo que no iba a hacer esto, que no le gustaba verse como un inútil a pesar del motivo que conocía, había sido suficiente para dejar de entrenar con ellos. El hecho que sus hermanos se graduaran, que su padre deseaba entrenar más a sus hermanos y aprovechar sus capacidades solo hizo que pensara en hacer esto. Después, había resuelto su problema y sus habilidades habían comenzado a aumentar. ¿Cómo le iba a explicar eso al hombre? No había forma de eso. Era cierto que no era nada malo. Sin embargo, iban a haber muchas preguntas y prefería llevar las cosas de esa forma, que el hombre estuviera lejos a pesar de que deseaba lo contrario no era algo tan malo por el momento. Sea como sea, no le había contado mucho de su desarrollo al hombre, él ya se iba a enterar al final del periodo educativo de la academia y asimismo, como hizo tal cosa, como logró aprender tantas cosas. Podría enterarse de cierta forma con eso asimismo dado a ello muchas cosas de lo que había hecho podrían ocultarse. Sí, pues así era cierto que era más fuerte que sus compañeros de la academia, lo cierto era que solo había sido peor que ellos por no aprender ninjutsu. Al poder hacer esto inmediatamente dejaron de estar sobre él. Por tanto, el hombre iba a dejar pasar bastantes cosas dado a las cuales había hecho en esas ocasiones y en más.
Así que, darse cuenta de eso de esa forma iba a servir. De hecho, por esto mismo el hombre había comentado que tenía que seguir esforzándose en sus entrenamientos y vaya que lo había estado haciendo. Con todo lo que comía, al comer más que sus hermanos se había dispuesto a hacer esto y asimismo, a hacer sus propios alimentos. Su madre no todo el tiempo estaba en casa y no podría esperar que la mujer llegara para hacerle algo, además eso le iba a quitar tiempo para continuar sus entrenamientos. Por tanto, fue algo necesario hacer tal cosa, de verdad. Y lo disfrutaba, podría comer sin limitaciones y fue algo bueno para siempre tener sus energías en el punto adecuado. También, el hecho de comer tanto, entrenar tanto había servido para que su cuerpo se formara rápidamente. En el tamaño no había una diferencia muy grande entre su hermano y él. Sin embargo, en lo referente a su físico había una diferencia notoria. Sí, su condición física se veía mucho mejor. Al principio no fue algo que se vio demasiado, pero ahora que habían pasado meses, casi un año era más que suficiente para que la diferencia se pudiera ver. No era que su hermano no se había desarrollado bien físicamente. No, claro que lo había hecho, pero era claro que su padre no se había preocupado por llevarlo al límite. No, no lo había hecho y pudo entender el porqué de eso. Ya por un lado tenían mucho más chakra que su padre, podrían continuar aumentando esto al entrenar, su cuerpo se fortalecía rápido, la velocidad de aprendizaje de los mismos era bastante buena. Entonces, era claro que el hombre no iba a sobreesforzarlos para llegar a su límite. No, eso es algo que solo había hecho él. No estaba mal, era cierto que se le había dicho que su chakra podría crecer mucho, que incluso podría llegar a ser mucho más de lo cual el chakra del Kyuubi lo era y la verdad, creía en eso. Entonces, se había dispuesto a entrenar sin limitaciones, se había dispuesto a esforzarse al máximo en sus entrenamientos. Ahora, los resultados de ello eran más que buenos e iban a seguir mejorando con el tiempo. Estaba seguro que para la graduación iba a ser el doble, sino que el triple de fuerte de lo cual lo era en este momento, de verdad. Aunque bueno, dado el tiempo que le estaba dedicando a otras cosas puede que no sea así. Aún así, iba a hacerse bastante fuerte. Al menos esto se terminará rápido, dijo el compañero del pelirrojo quien lo miró y soltó un pequeño suspiro. Bueno, no podía hacer nada por el momento. Por otra parte, tenía mucha razón al terminar rápido podría preocuparse por continuar su entrenamiento, no lo dudaba. Eso es cierto, tal vez al terminar podríamos adelantar el entrenamiento de la tarde de hoy, dijo el instructor de los niños y el pelirrojo asintió, era una muy buena idea en lo que a él respectaba. Así podría tener varias horas más de entrenamiento y podría aprender a usar la espada más rápido y así, dedicarle tiempo a su pausado entrenamiento de control de chakra. Junto a su instructor fueron en busca de los perros y por poco más de media hora estuvieron paseando a los mismos. Como habían quedado, al terminar de hacer eso fueron al campo de entrenamiento donde comenzaron su entrenamiento enfrentándose a uno de ellos, el pelirrojo a sabiendas que el niño a quien se enfrentaban no era tan fuerte como él. No intentó llevar las cosas tan rápidas, presionarlo tanto. No, era cierto que así podrían terminar rápido de eso, pero tenía que preocuparse porque el niño pueda mejorar, no por vencerlo. Eso sería fácil para él con las habilidades que había ganado con el tiempo. Por esto mismo, se tomó las cosas con calma y si bien golpeó al niño y el entrenamiento finalizó, no intentó forzar demasiado al niño y esto dio la oportunidad de continuar con el otro y luego con él mismo. Como era de esperar, la diferencia que había entre las habilidades de los niños y él fue suficiente para no solo evitar que lo golpearan, sino que lo sacó de combate rápidamente. Bueno, se dio de esa forma con relación a otras veces donde se había interesado más por poner a prueba diferentes cosas que había aprendido o solo por el hecho de continuar practicando algún ninjutsu de una determinada naturaleza elemental. Esta vez a sabiendas que había progresado bastante no lo hizo. Bueno, en realidad, la idea de que lo que podría hacer en una pelea y en especial con ellos era algo que los iba a poner en bastante desventaja y como en otras ocasiones, muy posiblemente su sensei le iba a terminar diciendo que no hiciera tal cosa. Solo utilizó el ninjutsu básico que se le había tratado de enseñar antes, bloqueó sus proyectiles y utilizó taijutsu. Eso fue todo lo que había hecho en esa oportunidad, ese día. No por eso su actuación fue mala. No, de hecho fue por eso mismo que se ganaron que el hombre le dijera que pensaba en llevarlos a practicar con otro equipo, no dentro de su propio grupo de la academia. No, sino que de otro grupo, otro salón. Sí,
pues estaba claro que dentro de su grupo no habían muchos que puedan hacer que el pelirrojo se interesara mucho en luchar o bien. Los mismos no podrían hacer demasiado en contra de él dado a cómo se había desarrollado en sus habilidades y no tanto eso, sino que el hecho de ser capaz de poder realizar los jutsus lo había hecho no solo estar en el mismo punto que otros chicos, sino que mucho más alto dado a su taijutsu, velocidad y otras características superiores que poseía. El hecho de estar mejorando y mejorando como lo había estado haciendo solo había hecho que los chicos fueran mucho menos capaces de hacerlo enfocarse demasiado en la pelea, dejarse llevar, de verdad. Por ello, propuso eso y el pelirrojo lo vio bien, deseaba saber cuánto habían progresado los otros niños y si bien era cierto que no eran capaces de correr tan rápido como él, que su condición física no era igual que la propia. Sabía que no era todo lo importante y era posible que algunos de esos otros niños puedan hacer las cosas interesantes. Sabiendo tal cosa, el pelirrojo lo vio bastante bien, de verdad. No se le había dicho cuando iba a darse tal cosa. Lo que sí sabía era que necesitaba continuar sus entrenamientos y por lo mismo fue a comer algo. No pensó ir a casa esta vez. No, su instructor había pensado en ir a comer y fue con ellos esa vez. Fue algo bueno, en anteriores ocasiones lo máximo que había hecho con ellos era tomar sus prácticas, hacer esas misiones o tareas y se marchaba. Sí, no se había tomado un tiempo para hablar mucho con los niños, como si fueran equipo. No. Era cierto que habían mejorado bastante su forma de trabajar juntos y más como había propuesto que se realizaran los entrenamientos de práctica, pero eso no cambiaba aún su relación con ellos era muy pobre. La verdad, parte de esto era porque no eran equipos oficiales y de cierta forma no tenía mucha importancia, pero sabiendo que algunos de ellos iban a terminar siendo su compañero de equipo no estaba actuando correctamente. Bueno, había tiempo para mejorar y si bien podía no repetir tal cosa por lo ocupado que estaba, podría sacar un tiempo en algún momento. Varios días pasaron, el último día que iba a estar con esos niños, con ese instructor había llegado y él mismo decidió hacer lo que dijo ese día. Se había puesto de acuerdo con otro equipo para tener sus prácticas. Uno de los niños por su aspecto y esto por estar considerablemente obeso, le dio a entender al pelirrojo que tenía que ser una Kimisi y se dio cuenta que estaba en lo correcto al ver el símbolo de su clan. El niño tenía el cabello castaño, ojos de color negro. Llevaba una camiseta de mangas cortas de color gris, un pantalón azul que llegaba un poco más abajo de sus rodillas. Sus sandalias eran de color negro. Otro de los niños tenía el color de cabello gris, no podía ver ningún símbolo que lo hiciera determinar un clan para él o al menos no lo reconocía del todo. En todo caso, el chico llevaba una pequeña banda de color blanco con un símbolo cuadrado con muchos más cuadrados dentro. Asimismo, el niño en su manga derecha por alguna razón tenía una banda con el símbolo de su clan. Dado al hecho que el uniforme Chunin y superior tenían el símbolo por lo que supuestamente era como una muestra de la relación de la aldea con su clan no le dio mucha importancia a esto. No obstante, que el chico llevara esto fue algo bastante interesante y casi decidía preguntarle al chico al respecto, pero dejó eso a un lado. Pensó que el niño solo estaba llevando el símbolo de su clan como cualquier otro ninja de la aldea. La otra, era una niña de cabello rubio, tenía el cabello largo y ojos amarillos. Al igual como lo hizo con los otros intentó saber si era de un clan por su símbolo y se dio cuenta que sí, la niña era de un clan, era del clan Yamanaka. Por otra parte, la niña era linda, casi tanto como esas dos niñas de su grupo que había estado viendo ese día. Si como sea, se le había dado la oportunidad para luchar y no fue algo que empezaron a hacer de forma separada. No, era como equipo, cada uno enfrentándose a sus respectivos oponentes. Desde el principio por cómo habían estado entrenando con su equipo, el pelirrojo notó una diferencia bastante notoria con relación al otro grupo. Fue tanto así que los niños no tenían muchos problemas para poder dominar a los demás. Cierto, no era que simplemente lo vencieron rápido. No, no fue de esa forma, pero era claro que los niños tenían una facilidad notoria para lidiar con ellos. Al menos así pareció ser con ambos hasta que el niño de pelo gris que llevaba el símbolo de su clan, se había puesto más serio por lo que pudo decir y eclipsó completamente al miembro de su equipo que lo enfrentaba. Sin duda, el niño era muy hábil y con un miembro menos de su equipo, para que el otro cayera no fue algo muy complicado, de verdad. Aún así, quedó claro que uno contra uno ambos niños se defendían muy bien. A pesar de eso, al dejar a su compañero solo los niños no se sintieron demasiado bien.
Era cierto que conocían que el niño pelirrojo era bastante hábil, pero el niño de pelo gris era muy fuerte, hábil, demasiado por lo que se habían dado cuenta. Es más, dado a que el niño pudo terminar con uno de ellos rápidamente, fue capaz de evitar que sus compañeros fueran derrotados y ahora, así era cierto que dos de ellos no estaba muy bien. No dejaban de ser tres en contra de uno y el niño de pelo gris se notaba muy fresco. Los otros dos no lo estaban tanto. Sí, pues el pelirrojo había estado resolviendo demasiado bien las cosas con el niño gordito. Fue tanto así que solo no terminó con el niño porque fue atacado por los demás. El instructor del pelirrojo no se sintió muy a gusto con la situación actual. No, había pensado que sus estudiantes iban a poder resolver la situación favorablemente a su favor. Sin embargo, se había equivocado en eso. Cierto, su actuación fue bastante buena, no se podría negar bajo ningún motivo. Sin embargo, ese niño de pelo gris había significado un problema más grande para ellos. No sabía si era tan bueno como el pelirrojo, pero tampoco era como que podría descartarlo con lo que había visto, de verdad. Aún así, no se podría asegurar nada aún hasta que no terminara el encuentro. El otro instructor, pensando que ya no había nada que el pelirrojo pudiera hacer, le comentó sobre la rendición del pelirrojo y el instructor del mismo no dijo nada. No tenía por qué hacerlo de todos modos, había visto lo que el niño podría hacer y si bien era cierto que en contra de sus oponentes actuales podría no ser igual, dudaba que el niño fuera a verse mal así perdía. Esta situación, parecida de cierta forma en desventaja en contra de su oponente, se le era muy emocionante, y sí, todo parecía ser más por el número, pero el hecho de que se haya dado cuenta de que el niño de pelo gris era bastante hábil. No lo asustaba, más bien lo emocionaba. Si algo había deseado era tener un mayor reto y así era claro que por las habilidades que tenía no había forma de que el niño ganara, le interesaba saber qué tanto podía hacer en su contra el niño, de verdad. Por esto mismo, así el niño había comentado sobre su desventaja, rió del niño y dijo, podría estarlo. ¿Quién sabe? Lo que se ve puede que no sea tanto como se ve, dijo pensando en la posibilidad de quitarse los pesos, pero eso sería demasiado o al menos no lo creyó necesario por el momento y por lo mismo. Cuando los niños corrieron hacia el dispuesto a terminarlo y finalizar con el encuentro, los esperó tranquilamente con una pequeña sonrisa en sus labios. Pronto sus oponentes estuvieron sobre él atacándolo y esquivó el intento del primero, el ataque del segundo y de su lado derecho estaba la chica, con un puño directo a su rostro. Sin embargo, esquivó el intento de la niña inclinándose hacia detrás. Teniendo la oportunidad de atacar a la chica pensó en hacer esto, pero se dio cuenta que el chico gordito de su lado izquierdo envió una patada a su costado, por ello, ignoró a la chica y con unos rápidos pasos se movió al lado contrario de donde se acercaba el ataque de su oponente, quien intentó prepararse ante el movimiento del pelirrojo, pero no fue algo que pudo hacer y cuando el chico envió un golpe a su rostro, no fue capaz de evitar el golpe. Arg, dejó salir un quejido el chico gordito ante la fuerza del chico pelirrojo, quien se preparó para golpear al chico nuevamente, pero antes de que fuera a hacer algo como eso, se dio cuenta que la chica rubia se lanzó contra él con la intención de conectar una patada en su cuello. Actuando rápidamente esquivó el intento de la chica rubia y con la mirada en la niña sobre él, lanzó un golpe al estómago de la niña, quien se cubrió antes de que su puño se conectara, a pesar de que evitó un golpe directo. La fuerza del pelirrojo hizo que la chica se inclinara hacia detrás y asimismo a fin de mantener su estabilidad su pierna derecha fue llevada a la misma posición. El chico de pelo gris no pensó en dejar pasar la oportunidad para golpear al chico pelirrojo y de ser posible sacarlo de combate. No pensó hacer algo como eso y se acercó y apuntó un golpe al rostro del chico, quien al darse cuenta de su intento no tardó para dar un salto hacia detrás. Sin perderse los movimientos del chico de pelo rojo, el chico de pelo gris hizo lo mismo y lo alcanzó rápidamente antes de apuntar un golpe a su pecho. Naruto se cubrió y evitó el golpe del chico de pelo gris, quien lanzó otro ataque, esta vez siendo una patada que el pelirrojo bloqueó nuevamente sin muchos problemas y no podría ser de otra forma. Así era cierto que su oponente era el más hábil del equipo, no era como que el niño era igual que él y por esto que era alguien tan bueno en taijutsu. No era de esa forma y por lo mismo, el chico no era tan fuerte, no era tan rápido y sus reflejos no estaban tan desarrollados como los suyos al no haber pasado por los mismos entrenamientos que había hecho. Por lo tanto,
Así el chico era hábil, había una diferencia entre sus habilidades y esto mismo fue algo que decidió dejarle claro al chico cuando tras el segundo ataque del chico tomó esa oportunidad para atacar al mismo con un golpe directo a su rostro y el chico pudo evitar el intento del pelirrojo que, no se sorprendió mucho por tal cosa. No, en vez de eso continuó con un golpe al pecho del chico de pelo gris quien se cubrió y evitó el golpe, pero la fuerza del pelirrojo lo hizo retroceder y ante eso, el pelirrojo condujo un golpe al estómago del chico quien se echó a un lado dejando que el intento de su oponente pasara a su lado sin muchos problemas y al tener la oportunidad, no tardó para enviar una patada al cuello del chico de pelo rojo que, se agachó y envió un golpe al estómago de su oponente quien sabía bastante bien que no tenía muchas formas de poder evitar el golpe del chico que ya sabía que era bastante fuerte, solo tuvo algo por hacer e intentó hacerlo. Sí, intento, pues el golpe del pelirrojo se conectó en su estómago con fuerza haciendo que el chico de pelo gris soltara un quejido a la vez que fue enviado hacia detrás por la fuerza del golpe. El pelirrojo que pensó que había golpeado a su oponente y a sí mismo, pensó en continuar su ataque hacia él mismo y se dispuso a lanzarse contra el chico para ello. Antes de que pueda dar 3 pasos correctamente el chico de pelo gris desapareció dejando ver que su golpe se había estrellado con un tronco al usar el jutsu de sustitución en el último momento. El pelirrojo se sorprendió un poco por ello. No había pensado que el chico iba a hacer algo como eso y esa sorpresa que había tenido por lo hecho por el chico de pelo gris fue algo que él mismo había decidido tomar para atacar al pelirrojo cerca de quien apareció y envió un puño a su rostro. En una muestra de su velocidad por mucho superior a la del chico, el pelirrojo se movió a un lado esquivando el intento de su oponente en el último segundo, fue tanto así que el golpe tocó ligeramente su piel, tomando eso como su oportunidad para atacar. El pelirrojo en su nueva posición envió un golpe al pecho de su oponente que ya desde antes buscó recoger su brazo a la vez que se preparaba para atacar o bien defenderse del chico. Llevó sus brazos al lugar a fin de bloquear el intento de su oponente. El golpe fue detenido por los brazos del chico de pelo gris, pero incluso entonces fue empujado por la fuerza del chico pelirrojo quien dejándose llevar por su emoción condujo su chakra realizando lo mismo que había aprendido. El niño de pelo gris que no se lo esperó, fue enviado volando cuando un chorro de agua lo golpeó. La sorpresa desconcentró a todos y eso mismo le dio la oportunidad de recomponerse y atacar a su oponente. Derribó a la niña y fue contra el niño gordito quien en primera instancia no fue capaz de defenderse completamente de él y lo envió volando de un golpe en su pecho. No dudó en ir en contra del niño, pero el chico de pelo gris evitó que se acercara mucho al niño gordito al interponer un muro de roca. De hecho, casi se estrellaba con él cuando de pronto salió del suelo. Sin embargo, logró evitar tal cosa gracias a sus reflejos y así mismo se alejó del niño y más que de él, del muro de tierra. El mismo niño se acercó a él y se involucró en una pelea cuerpo a cuerpo con el pelirrojo. Luego de varios segundos se dio cuenta que no era lo mejor. No era tanto por su habilidad o velocidad. No, sino que el niño era mucho más fuerte físicamente y hacer tal cosa no iba a hacer que fuera bien para él y que decir si el niño lo golpeaba, eso solo iba a hacer las cosas peores. Y eso fue algo que le quedó bastante claro al bloquear los pesados golpes del niño pelirrojo que en dado momento si bien no lo golpeó directamente, sí lo sujetó de su pierna y buscó estrellarlo contra el suelo. No pensó dejar que eso pase y como pudo con su kunai lanzó un tajo hacia el niño. El pelirrojo logró esquivarlo, pero no tan bien para salir ileso, fue cortado en su mejilla antes de ser capaz de alejarse rápidamente del niño a quien vio aterrizar en el suelo de cuclillas. El pelirrojo se limpió los rastros de sangre y para cuando lo hizo, ya había curado. Él miró ese pequeño rastro de sangre que el niño le había sacado y sonrió ligeramente. No solo era que era la primera vez que le pasaba esto, sino que una vez más comprobaba lo especial que era con relación a otros miembros de otros clanes. Aún así, no podía descuidarse y por lo mismo cuando el niño de pelo gris lanzó su kunai y lo multiplicó por decenas y decenas, levantó una pared de tierra que lo cubrió de los ataques de su oponente quien dudaba que fuera a hacer lo mismo cuando realizara su truco y es que, usando sus kunais que había preparado cuando tuvo la oportunidad se los lanzó al niño quien intentó hacer lo mismo que él, pero cuando los kunais empezaron a estallar, el niño supo que estaba bastante mal. Supo que estaba en problemas y más lo hizo cuando uno de los kunais pasó y se enterró a uno de sus lados, vio el kunai, no vio el papel bomba por ningún lado, pero estaban estallando y ver cómo el mismo kunai se iluminaba le hizo saber que definitivamente, estallaba. Intentó alejarse y medio lo logró.
Sí, medio lo logró pues el pelirrojo continuó su ataque y lo golpeó con varios de sus kunais. El niño de pelo gris se sustituyó con un tronco a tiempo y logró evitar algo desagradable cuando estallaron. El pelirrojo fue incapaz de continuar su ataque cuando el niño gordito lo atacó haciendo que sus manos crecieran de tamaño. Las manos del niño se hicieron tan grandes como él mismo lo era y se acercaba con rapidez a su posición. El pelirrojo fue golpeado y enviado a volar con rapidez antes de caer al suelo y rodó con pelota de fútbol antes de revelarse como un tronco. El niño gordito intentó buscar a su oponente, pero no lo encontró. No, el pelirrojo se acercó bastante rápido y dejó inconsciente al niño de un golpe en la nuca. Antes de que pueda hacer mucho el niño de pelo gris apareció de su lado derecho y intentó conectar una patada en la cabeza de su oponente y él mismo evitó la patada agachándose y a fin de atacar con la mirada en su oponente giró hacia él mismo dispuesto a golpear al chico de pelo gris. Sin embargo, el niño lo obligó a alejarse de él al realizar un giro y enviar una patada a su costado. No obstante, no fue demasiado lejos cuando el niño de pelo gris lanzó un proyectil hacia él y lo golpeó. Al menos eso pareció hasta que se mostró como un trozo de roca. El niño de pelo gris se sorprendió un poco por eso y buscó al niño a quien encontró muy cerca de él antes de intentar golpearlo, pero no fue algo que pasó y el pelirrojo se dio cuenta de eso cuando atravesó al niño con su intento. Supo el jutsu que había utilizado el niño y supo que fue engañado. Intentó encontrarlo rápidamente, pero no lo logró, el niño lo golpeó antes de hacerlo y lo envió al suelo. Sin duda, el niño era bastante hábil. Eso tenía que reconocerse y por lo mismo el pelirrojo se sentía satisfecho con el desempeño del niño. Sin embargo, había progresado bastante como para ser vencido por el niño de pelo gris. Por esto mismo, decidió tomarse las cosas más seriamente y pensó en lanzarse contra su oponente, pero la rubia intentó golpearlo sin darle mucho tiempo para recomponerse. Esquivó el intento de la niña y pensó en golpearla y sacarla de combate. No obstante, en vez de hacer tal cosa atrapó el siguiente intento de la niña y le puso el sello de peso a la rubia. Con eso, la misma pesaba bastante y no podía moverse. Asimismo, estuvo listo para ocuparse del otro niño de pelo gris quien si bien era bastante hábil y siguió mostrando eso mismo, lo cierto era que el pelirrojo tenía más chakra. Era bastante hábil y por tanto así tardó más de 2 minutos, golpeó al niño y lo dejó en el suelo al igual que los demás. Eso sí, ambos dieron muestra de estar bastante bien preparados en lo que iban del nuevo año escolar, de lo que faltaba de la academia. Sus compañeros por su parte, amén de reconocer lo fuerte que era habían celebrado con él. Así era cierto que pudo ganar el encuentro prácticamente él solo, el pelirrojo no se había sentido tan bien. Era cierto que fue mucho mejor de lo que lo fue con esos niños con quien hizo equipo por ese mes. Pero no fue algo que lo haya empujado tanto para sentirse perdido. Bueno, tenía que decir que ni siquiera se había graduado para obtener más de ese punto. Así que, no debería de concentrarse tanto en eso, de verdad. Por otra parte, tampoco era como ellos. Su capacidad para crecer en poder gracias a sus cualidades, a su cuerpo era algo que lo hacía estar por mucho por encima de otras personas. Y sí, era posible que en su habilidad para aprender rápido pudiera verse limitado con relación a otras personas, pero mientras supiera lo que debería de hacer para ser más fuerte, mientras alguien le pudiera instruir para conseguir ser más fuerte, estaba claro que iba a conseguirlo con un poco de tiempo. Por supuesto, no era estúpido o estaba limitado mentalmente para aprender las cosas. No, no era de esa forma y por tanto en compañía de su clara superioridad con relación a otros, no podía esperar que ellos fueran igual que él. Simplemente, no es algo posible. Con la cercanía de fin de año las clases en la academia se habían cerrado. No iba a ser por mucho tiempo, solo 1 mes y medio a lo mucho. Por lo tanto, no era como que iba a estar por mucho tiempo fuera de lugar. No era que le importaba mucho, la fuente de su mejora jamás fue la academia. Claro, no iba a negar que aprendió algunas cosas y el hecho de tener compañeros con los cuales comprobar su avance fue algo que lo había ayudado de alguna forma. Sin embargo, siendo sinceros, lo que aprendió lo hizo de una fuente alterna. Diablos, la historia y conocimiento sobre el mundo shinobi superaba por mucho el conocimiento que muchos viejos con experiencia shinobi tenían. Entonces, era claro que su conocimiento no era el cual había salido de la academia. Es más, si solo hubiera aprendido lo que se le enseñó en la academia, fuera ignorante no solo de su clan,
sino de las cosas que él mismo podría hacer, de esas cualidades tan sorprendentes que poseía como miembro de ese clan. Posiblemente, al curarse de una herida, como pasó hace rato podía llegar a pensar que era algo que se debía al otro chakra que tenía en él, al chakra del Kyuubi, pero no era de esa forma. Esa habilidad era algo que le pertenecía como un individuo totalmente diferente y estaba muy orgulloso de que sea de esa forma. Estaba muy orgulloso que su poder únicamente dependa de él mismo. Como dijo el hombre de pelo blanco esa vez, que él, alguien que tenía en su ser esa capacidad de superar a esa criatura en poder bruto tuviera ese chakra en él, era decepcionante. Tenían capacidades superiores como para tener que recurrir a algo que no era propio de él para ser fuerte de una forma tan patética como tener que tomar el chakra de esa criatura para hacer fuerte. Y sí, el hombre le había dicho que así esto pasó, que no se veía del todo mal y menos si no tomaba este chakra. No era lo mejor solo ignorar esto y ya que estaba en él y en particular de la forma en lo cual lo estaba independientemente de donde venía, tenía como deber tomar control sobre este chakra y así mismo, hacer otras cosas que desconocía totalmente, pero que iba a aprenderlas según pasara el tiempo y continuara aprendiendo sobre el Fuinjutsu. De hecho, curioso por saber un poco más sobre este chakra y cuando podría tomar control sobre esto y hacerlo completamente suyo como dijo ese hombre, le había preguntado al pelirrojo. El hombre le había dicho, eso depende de ti. Ya sabes que tienes la capacidad de no solo aumentar tus reservas de chakra bastante, sino que según vayas creciendo, entrenando va a ir creciendo y fortaleciéndose más y más. Por tanto, con eso simplemente podrías olvidarte de ese chakra y concentrarte en tus propias capacidades. Como ya te he dicho antes, tienes una habilidad especial con la cual seres de ese tipo no tienen nada que hacer contra ti. Preocuparte por un poder como ese es una tontería. Por supuesto, sabiendo que de cierta forma lo hagas crecer por estar impregnado en ti, de alguna forma puedes considerarlo como tuyo y por ello hacer lo debido para usarlo, tomar control sobre eso. Pero incluso entonces al tener algo mucho mejor, más fuerte es más inteligente concentrarse en eso y el hombre tenía razón. Tenía el Fuinjutsu con el cual simplemente podría controlar a esas criaturas, sellarlas y desaparecerlas, hacer imposible que puedan usar su poder y cualquier otra cosa imaginable que por el momento estaba detenido por su conocimiento sobre el Fuinjutsu. Además, tenía esa habilidad de la cual le había hablado el hombre, por tanto concentrarse en eso por el momento, en el futuro cercano cuando tenía un poder más grande a su alcance era una tontería. Por supuesto, como había pensado antes no era lo mejor simplemente dejar las cosas al azar. No, ese chakra tenía una procedencia ajena a la de él y estaba cargado con la voluntad del dueño original. Era cierto que al tomar control sobre él, dotarlo de su propia esencia como el hombre le había dicho antes, eso podría cambiar e iba a hacerlo en algún momento. No podía simplemente ignorar tal cosa y más a sabiendas de los preocupados que habían estado sus padres antes. No, eso sería muy estúpido y no lo era. Por lo tanto, llegado su momento sí o sí iba a tener que tomar control sobre este chakra y así evitar que en algún momento por mostrar algún tipo de sentimiento fuerte, cosa que era muy posible que pasara no solo por lo que conocía sobre su clan, sino por lo que conocía sobre lo vinculado que estaba con el desastre. Sí, era algo un tanto extraño verlo de esa forma. Sin embargo, sabiendo lo que sabía sobre su hermano y el pelinegro, que si las cosas llegaban a torcerse en algún momento no iba a quedarse indiferente. No, y si ello llegaba a pasar quién sabe cómo podrían terminar las cosas. Sabiendo que deseaba evitarse cualquier cosa desagradable, no podía simplemente olvidarse de ese chakra como una parte de él lo deseaba a fin de no tener nada que no fuera suyo, de no depender de nada que no fuera su propio poder, sus propias habilidades. En todo caso, llegaría el momento para ocuparse de eso, pero por el momento tenía cosas de las cuales ocuparse y la suma de ellas ya hacían que tardara mucho más en poder completar correctamente una. Al menos sabía que el camino no era fácil, desde el principio se le había dicho que no iba a ser fácil y por tanto, no debería de pensar en lo tardado y complicadas que se volvían las cosas según avanzaba. Por otra parte, así la academia había cerrado sus puertas por el momento, no dejó de entrenar. No podía hacer eso a sabiendas que tenía cosas de las cuales ocuparse con respecto a su entrenamiento. Y sí, debía de tener presente que era importante descansar, el hecho de recuperarse rápido y estar listo para lo que fuera en poco tiempo era una ventaja, pero lo físico no comprendía un descanso absoluto. No, el cansancio mental debería de ser tratado y no estaba haciendo mucho por eso.
Por lo mismo, así continuó entrenando, no se sobreesforzó, solo fueron algunas horas al día. En todo caso, continuó entrenando y su progreso en el manejo de la espada, los pasos, los movimientos, su firmeza, su rapidez, su concentración había mejorado bastante y era algo bastante agradable. Así era cierto que en un principio había tenido un poco de miedo y más que todo, al no saber cómo se supone que iba a ser un buen heredero. Lo cierto era que mientras más mejoraba eso salía de su mente o al menos no le ponía tanta atención al hecho que podría no ser capaz de hacer esto. Sí, pues estaba muy interesado en representarse a sí mismo, a su gente lo mejor posible y si para ello debería de hacer cosas que molestaran a otros, entonces debía de asegurarse de estar preparado. De hecho, esto mismo le había dicho el hombre de pelo blanco cuando apareció, dado a lo fuerte que eran, los jutsus que manejaban muchos se habían molestado y habían elegido algo desagradable para ellos. Así que, su ascenso a tal puesto era por demás peligroso y no solo para él, sino que para otros miembros de su clan. Entonces, no simplemente podía ser ignorante de las cosas, lo que había aprendido e iba a continuar aprendiendo tenía que llevarlo presente. No muy diferente a él, su padre y hermanos no habían dejado de entrenar y por ello el hombre lo había invitado en más de una ocasión a ir con ellos. En un principio se negó a sabiendas que el hecho de ir con ellos iba a dar paso a que terminara luchando con ellos. No era por algo malo, no, solo que muy posiblemente su padre, sus hermanos a fin de saber si había mejorado se iban a interesar por qué luchara, por qué mostrara un poco cómo habían resultado los entrenamientos que estaba llevando en la academia. Por ello, se negó en un principio, pero no podía hacer eso para siempre y tuvo que aceptar, fue con ellos y terminó pasando lo que pensó. Eso sí, no por eso intentó irse por la borda y nada más a fin de mostrarles que se había mejorado. No, eso iba a llevar a muchas preguntas y sabiendo cómo había avanzado era algo inteligente ser prudente. La verdad, era muy posible que en dado momento tenga que hablar más sobre eso, pero esperaba que para entonces no sea algo que lo ponga bajo la mirada de mala forma por sus padres y no tanto eso, sino que lo tengan vigilado a raíz de pensar que algo desagradable podría llegar a pasar. En todo caso, entrenó con ellos sin ir demasiado lejos y a fin de mostrar su progreso intentó hacer el estúpido clon. Fue un total fracaso. Aunque tenía que decir que esta vez el clon era más normal, más estable. Bueno, algo tenía que pasar, se estaba encaminando a tener un buen control de chakra y no podía tener el mismo error o no mostrar avance. Al ver el clon, sus hermanos se burlaron de tal cosa, que luego de todo el tiempo que había pasado y aún no sea capaz de realizar un clon era algo bastante patético. Sí, ellos podrían realizar el mismo tipo de clon y en su entrenamiento se lo habían mostrado, no como exhibición o algo así. No, lo habían hecho en medio de sus prácticas. En todo caso, se los mostraron en esa ocasión. Eso sí, no se dejó engañar por el clon. Ya había pasado algunas situaciones con él mismo en sus prácticas de la academia y no había forma en la vida de que se dejara engañar tan fácil. Por esto mismo, así es cierto que no mostró demasiado a sus hermanos, a su padre le había quedado bastante claro que había mejorado lo suficiente para no caer en ese jutsu. Los días continuaron pasando e iba con ellos a entrenar unas horas, a compartir con sus hermanos como tenía un tiempo que no lo hacía. Asimismo, al quedar libre de los entrenamientos se habían tomado un tiempo para ir con el niño pelinegro. Dado a que en días pasados eso no fue algo que hicieron le había quedado claro que no era algo que realizaban todo el tiempo los niños. En todo caso, sabiendo lo que conocía observó al niño, no había nada mal en él y casi llegaba a pensar que no había nada malo con el pelinegro. Sin embargo, por lo mismo que conocía no se permitió dudar en eso. Aún así, le fue imposible no hablar sobre eso con el hombre de ojos rojos. Le había preguntado muchas cosas al respecto. Era cierto que podría conocer menos cosas que su padre sobre ese asunto, pero había demostrado tener un buen conocimiento sobre las cosas. Además, él mismo había continuado el trabajo de su padre. No lo hizo solo así podía hacerlo, pero lo hizo y esto daba la oportunidad para que pudiera contestar al respecto. Y no se equivocó, le había respondido sus preguntas y así mismo le hizo saber que así era cierto que la reencarnación hacía referencia a un proceso completo de volver a la vida. No era exactamente lo que pasaba en ese caso, no, era algo con más limitantes y por eso mismo ninguna de las reencarnaciones anteriores no solo no se conocían por el hecho obvio de reencarnar, sino tampoco lo hicieron con las mismas capacidades que tenían como hijos de personas de una línea genética tan fuerte.
Lo que pasaba en realidad era que los caminos de ambos se cruzan en una línea donde luchaban por diferentes ideales. Uno de ellos defendía el poder para mantener a todos unidos y el otro, en el amor, la confianza, la amistad. Lo que dijo el hombre tenía mucho sentido para él y a su vez era coherente con cómo se dieron las cosas no solo con su hermano, sino que con otros. De haber sido una reencarnación completa desde pequeños tuviera esa molestia, ese cierto rencor que por supuesto iba a terminar llegando al mismo punto. Y sí, esto iba a pasar por lo que sabía. Pero el hecho que ambos no se conocían más allá de las vivencias hasta ese momento dejaba claro que no era una reencarnación, más bien era un tipo de asimilación producto de los ideales que cada uno iba a defender. Esto mismo lo había hecho decirle al hombre de ojos rojos y él mismo no lo vio imposible, pero sabiendo que las convicciones de los mismos y más que eso, los ciegos que estaban ambos no lo iba a hacer posible o al menos, sería algo muy complicado de poder lograr. Naruto no pudo decir nada al respecto, era algo muy cierto. El padre del hombre a fin de terminar con la tontería de sus dos hermanos y había reencarnado completamente y trató de hacer ver a ambos lo mal que estaban tratando de forma separada a ambos. Las cosas no salieron bien, ambos hermanos fueron a matarse uno al otro y la molestia causada hizo que el padre del hombre que tenía enfrente lo terminara matando a los dos. No fue algo bueno, el hombre no estuvo bien después de tal cosa. Era cierto que el hecho de saber que al menos su chakra iba a representarse en otras personas lo había hecho salir un poco de ese mal sentimiento, aún así. El hecho de quitarle la vida a sus hermanos no fue algo bueno para el hombre. Entonces, era claro que no era algo fácil. Como el hombre dijo, luego de eso dejó de intentarlo, muy posiblemente iba a terminar en lo mismo y no solo por su lucha, sino que podría terminar matándolos. Era mejor ahorrarse tal cosa y así lo hizo hasta estos días. Bueno, ya vería qué haría según se dieran las cosas, por el momento solo debería de continuar sus cosas tan normal e ignorante como los mismos niños de su situación. Los días continuaron pasando y en unos de esos días le había preguntado al hombre sobre el chakra del Kyuubi, no tanto sobre el chakra en sí. No, eso ya era algo que incluso podía ver en el lugar donde estaba el hombre. Le había preguntado sobre cómo podía conocer dónde se encontraba él mismo. Por alguna razón este chakra se había aferrado a él y le interesaba conocer el porqué de eso. Sí, dado a lo que conocía la única forma que esto debió de darse era si su padre o madre tenían a la criatura, era lo más lógico a sabiendas que era su hijo. Entonces, era claro que para que su chakra estuviera en contacto con el chakra de la criatura uno de los dos tuvo que haber tenido a la criatura. Deseaba conocer tal cosa y por lo mismo le preguntó al hombre, él mismo le había dicho que la verdad era que él mismo no lo sabía. Decirle cuál de sus padres tenía esa criatura sellada era algo que estaba más allá de su conocimiento actual. Había aparecido en él, esa noche junto con otros y todo lo que conocía era lo que había pasado desde entonces. Y sí, dado a su poder tenía la oportunidad de darse cuenta de muchas cosas y lo había hecho, pero no era como que era el guardaespaldas de cada uno de los miembros de su clan. Podía comunicarse con ellos de la misma forma que se le había comentado al niño, incluso podría llegar a manifestarse visiblemente con su chakra, pero no por esto podía hacer esto con todos. Deberían de cumplirse unos requisitos para ello y si bien su gente se mantuvo por mucho tiempo siguiendo las costumbres, se dejaron muchas de esas costumbres atrás. Por esto mismo, no podía decirle muchas cosas sobre otros miembros de su clan. A pesar de ello le había hecho saber al niño que a través de la conexión que tenía con sus espadas mismas que facilitaban las cosas para poder relacionarse con los miembros de su clan y quién era el líder del mismo en particular. Cuando ella la tomó esa vez sintió un chakra similar. No podía asegurarlo ya que había diferentes personas en esa ocasión, su padre era una de esas personas. En todo caso, no lo sabía del todo, pero podría enseñarle algo para que pueda descubrir eso por su cuenta. Tenían una habilidad con la cual podrían sentir el chakra de las personas por mucho mejor que cualquier otra persona en el mundo. Como le había dicho antes, esto es algo que habían heredado de su padre y su padre de esa criatura. Gracias a esa habilidad podrían sentir el chakra a kilómetros y ocultarlo de la misma forma. Tenía que aprender a usar esa habilidad a fin de poder descubrir tal cosa. Con ello, Naruto tuvo que hacer una elección: tomarse el tiempo para usar esto a fin de complacer su interés de conocer sobre ese asunto o solo continuar con sus cosas. Por lo que se le había dicho era una habilidad que poseía, por lo que no debería de suponer muchos problemas poder usarla, aún así significaba detener su avance en su entrenamiento de Kenjutsu.
Bueno, podía conseguir terminar con eso en poco tiempo dado a que era una habilidad innata de su clan. Decidió tomarse el tiempo para hacer esto y siguió las indicaciones del hombre que no eran más que concentrarse e intentar sentir el chakra. No fue algo muy complicado de hacer. No, dado a que era una habilidad innata que poseía, pudo sentir el chakra muy fácilmente, pero no podía decir que podía tener un alcance tan amplio. Aún así, era suficiente para poder sentir el chakra. Para cuando volvió a la academia ya podía hacer esto bastante bien, tal vez no por una distancia tan grande como el hombre le había hecho conocer, pero sí por una muy buena distancia para no dejarse sorprender por alguien que lo esperaba muy delante de él. Por otra parte, el hecho de tener esta habilidad y más que todo haberla usado más amén de ganar un poco más de facilidad para usarla le había dado la oportunidad de sentir mejor el chakra. Claro, eso se supone que debió de pasar dado a la utilidad de la habilidad. Sin embargo, no era tanto ese hecho, sino que pudo comprender mejor eso que se le había hablado sobre el chakra, sus colores, lo que los mismos podrían expresar, lo que podía conocer de ellos. Sí, el hecho de tener esa habilidad le había dado la oportunidad de sentir las emociones de las personas y esto no fue algo que se había esperado. La verdad, a sabiendas sobre lo que se le dijo sobre el chakra, lo que expresaba su tono era algo para tener en cuenta, eso lo tenía bastante claro. Sin embargo, de ahí a sentirlo era algo totalmente diferente, algo muy sorprendente de verdad. Por supuesto, no todo era bueno. Podría llegar a ser muy abrumador, de verdad, y se dio cuenta de ello cuando estaba cerca a su familia. Ya sabía que todo estaba bien con ellos, que se querían bastante, pero era diferente sentirlo que escucharlo. Entre sus hermanos, sus padres había muy buenos sentimientos, eran tan buenos que no podía entenderlo completamente y supo que eso era peligroso. Sí, en la casa eran en la mayor parte Uzumaki y sabiendo que podrían reaccionar muy violentamente contra alguien que quisiera hacerles daño, aseguraba que las cosas podrían no ser muy buenas en dado momento. No era que pensaba que eran una bomba de tiempo o que no eran capaces de estar tranquilos, en paz. No, no era de esa forma. Sabía bastante bien que por mucho habían estado en paz, tranquilos en su isla. Solo era que no podría decir que al pasar algo iban a simplemente a mantener la calma, la neutralidad en dado caso. Por otra parte, eso de que eran mayor parte Uzumakis en casa no solo se debía a sus hermanos por parte de padre y madre, sino que esos otros 3 hermanos que sus padres habían adoptado que tenían cabello de color rojo en su mayor parte, lo eran también. La verdad, desde que los niños llegaron a casa había sentido algo diferente a lo que sentía en otros niños, pero tampoco era algo que podría relacionarlo más allá de ese punto. Sin embargo, al usar esto y con ayuda de ese hombre pudo comprender el porqué de eso. Asimismo, que no eran completamente puros como lo era él, pero con relación a sus hermanos, eran mucho más puros. El color de cabello rojo predominaba y tanto era de esa forma que en los últimos años juraba que el cabello rojo había tomado mucha más propiedad en la cabeza de los chicos y por esto, que su otro tono de cabello iba quedando detrás con el paso del tiempo. Al menos eso era lo que podría decir dado a cómo podría ver el cabello de los chicos en ese momento, pero no podría asegurar esto completamente dado a que no era como que había puesto la mayor de la atención a tal cosa antes. En todo caso, al menos por este hecho eran por mucho más puros que sus hermanos y esto amén de dejarle saber tal cosa le dejaba claro que su cantidad de chakra bastantes grandes tenían una razón de ser. Saber sobre eso, lo hizo sentir bastante bien. Así era cierto que no tenía muchos planes sobre encontrar a otros miembros de su clan, sabía que era dueño de un país y eso era algo para tener en cuenta para el futuro, de verdad. Fin, 22.